Queridos amigos y hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos a su escuela de la llama de amor. Hoy nos toca estudiar la lección número 46 que he titulado La llama de amor nos lleva a redescubrir la única iglesia de Cristo. Vamos a iniciar nuestra lección invocando el nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Madre, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Unámonos todos en esta preciosa oración que Jesús le da a Isabel para que nos la transmita. Esta oración tan bella, tan extraordinaria, tiene el poder de cegar a Satanás. Que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una en la otra, y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia para toda la humanidad. Esta lección, queridos hermanos, la he dividido en 3 puntos importantes. El primero se titula Solo si somos verdaderos católicos podremos transmitir la llama de amor con eficacia. Segundo punto, necesitamos solidificar nuestra fe católica. Tercer punto, la llama de amor se expandirá a partir de las familias que vivan su fe católica de manera testimonial. Iniciemos pues con el primer punto. Solo si somos verdaderos católicos podremos transmitir la llama de amor con eficacia. Partamos pues de un punto de vista importantísimo, el de la Virgen María. La gracia de la llama de amor está destinada a todos los seres humanos, a todos los hombres sin excepción. Sin embargo, la primera oferta está hecha a los católicos. Siendo una gracia eminentemente misionera, hay que considerar a la familia católica como la plataforma de la Virgen María para la iluminación del mundo entero. Así que la Virgen María da su llama de amor y lo da para la familia católica. Esa familia católica, en el pensamiento de Nuestra Señora, es como una plataforma. Hoy hablamos mucho de plataformas en internet, en todo lo que es digital. Se habla de plataformas, algo así como un punto de partida. Entonces, ¿qué dice la Virgen Isabel? Entregar la llama de amor, hijita mía, sea la meta principal de tu vida. Esto tiene que avanzar como la corriente de agua. Nadie ni nada puede impedirlo. Esta corriente de agua es mi gracia que purifica, destruye cuando hace falta o salva y da vida, pero debe correr porque Dios lo quiere. Dile esto a tu Padre Espiritual. Esta es mi petición a Él y a todos aquellos que son llamados a poner en marcha la causa. Este texto es del 15 de junio de 1964. Así que la Virgen le da, Jesús. Jesús le dice a Isabel, entregar la llama de amor, hijita mía, sea la meta principal de tu vida.
Es Jesús quien está dando a Isabel una vocación. Él, como dueño y señor de la vida de Isabel, le pone una meta, la meta principal, entregar la llama de amor. Y después dice, esto tiene que avanzar como la corriente de agua. La corriente de agua, podríamos pensar en un río, podríamos pensar también en un tsunami, cómo avanza esa tremenda corriente de mar que es capaz de arrasar islas enteras, como lo hemos visto en años anteriores. Nadie ni nada puede impedirlo. Qué importante esta expresión de Jesús. Nada y nadie ni nada puede impedir que la llama de amor sea derramada sobre el mundo entero. Y después dice, esta corriente de agua es mi gracia, que purifica, destruye cuando hace falta, o salva y da vida, pero debe correr porque Dios lo quiere. Es un designio divino, pues, que la gracia de la llama de amor se extienda por la humanidad entera. Dile esto a tu Padre Espiritual. Esta es mi petición a Él y a todos aquellos que son llamados a poner en marcha la causa. Para mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas, el primer fruto o el primer paso de la llama de amor es dar identidad católica a la persona individual y a la familia que la recibe. La identidad católica, ¿por qué razón? Solamente una persona que tenga identidad católica puede transmitir de manera eficaz la llama de amor. Solamente si somos verdaderos católicos podremos transmitir la llama de amor con eficacia. El hecho es simple. Si no tenemos una fe católica, es decir, una fe completa, íntegra, perfecta en sus enseñanzas, los dogmas y en la práctica, vamos a transmitir ambigüedades y errores al proponer la llama de amor. Si nosotros no tenemos una fe íntegra, completa, no por integrismo, sino simplemente por salud, por la naturaleza de las cosas, no podremos transmitir la llama de amor de una manera comprensible si no tenemos la fe plena. No nos vamos a sentir con seguridad al llevar el mensaje, al explicar el sentido del efecto de gracia. El punto de partida es comprender el papel de la Virgen María en el misterio de la redención. Si yo no creo en la Virgen María, yo no puedo transmitir la llama de amor. Es lógico, es sencillísimo. Si yo no conozco bien a la Virgen María, si no conozco la doctrina católica sobre la Virgen María, no podré transmitir correctamente el sentido de la acción de María Santísima en este misterio de la redención. Por eso, la gracia tiene que partir de la Iglesia Católica, tiene que partir hacia otros hermanos que no tienen fe católica, aquellos que la han perdido, habrán nacido fuera de la fe católica. Sin embargo, tenemos nosotros a los hermanos ortodoxos, para quienes María Santísima es realmente Madre de la Iglesia, y María Santísima, Madre que participa intensamente en el misterio de la redención. Un hermano que no es católico, que pertenece a la espiritualidad protestante proveniente de la Reforma, ese hermano no podrá hablar de la Virgen María, en primer lugar porque no creen en ella, la respetan, pero no tienen la convicción que tiene la Iglesia de siempre, la Iglesia católica, ¿verdad? Entonces, María es, en primer lugar, Madre de Dios,
porque su Hijo Jesucristo es Dios. Si estos hermanos no creen que María sea madre de Dios, muchos dicen, María no es madre de Dios. María es madre de Jesús, un hombre, pero no madre de Dios. Ahí tenemos un enorme error, una herejía tremenda. La Iglesia ha proclamado a María como Theotokos, es decir, como la que es madre auténtica de Dios, porque Jesucristo, su Hijo, es Dios. Segundo, María está viva y actuante porque fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Aquí tenemos el don de la asunción de María Santísima. María Santísima no está hecha polvo, como muchísimos dicen. Si yo no creo que María Santísima está viva en cuerpo y alma en el cielo, intercediendo por nosotros, yo no puedo transmitir la llama de amor, porque no creo, en este caso, en que María Santísima vaya a tener alguna influencia sobre mí o sobre las demás personas. Tercer punto, la Iglesia nos dice, María es inmaculada, porque en ella no hay la menor mancha de pecado desde su concepción. Si yo no creo que María sea inmaculada, ¿cómo voy a transmitir la llama de amor? Porque precisamente la gracia de la llama de amor es el poder de aquella que nunca fue tocada por el pecado. Cuarto punto, María es virgen porque su alma y su cuerpo han pertenecido desde siempre y exclusivamente a Dios. María es la consagrada a Dios por excelencia. Si yo no creo que María sea virgen, consagrada totalmente a Dios en cuerpo y alma, pues no voy a tener una comprensión de esa gracia de la intervención de María Santísima en nuestra salvación. Entonces, estos son los 4 dogmas fundamentales que explica el porqué de la acción de María Santísima en el misterio de nuestra salvación. Solamente la Iglesia Católica nos da la plenitud de la fe cuando hablamos del misterio de la Santísima Virgen, lo que coincide completamente con el mensaje dado por María Santísima a Isabel Kindelman. Y hay un quinto punto que, aunque no es un dogma todavía y está en plena lucha, que María Santísima es corredentora. Hay cantidad de cristianos, de católicos, que no creen que María Santísima sea corredentora. Igual pasó con la Inmaculada Concepción. Durante siglos, muchos en la iglesia no creían que María fuese inmaculada, porque hay una frase en la Escritura que dice, todo hombre es pecador. Y claro, si se dice todo hombre, María Santísima también sería pecadora. Pero gracias a Dios, a lo largo de los siglos y de estas discusiones teológicas, la iglesia llega a la convicción de que María Santísima es inmaculada y se declara como un dogma de fe. Esperamos que llegará la época en que todas estas discusiones de aquellos que creen que María es corredentora y aquellos que no creen que María sea corredentora se superen y sea dado el quinto dogma en honor de la Santísima Virgen María. Así que ya tenemos un primer punto. Para que nosotros podamos transmitir el mensaje de la llama de amor con su integralidad, eficazmente, debemos renovarnos en la mariología, es decir, en el discurso teológico que la Iglesia oficialmente hace sobre María, Madre de la Iglesia. Si yo soy un ignorante desde el punto de vista teológico respecto de María, no voy a tener la convicción de proclamar todo lo que este diario espiritual nos aporta. Tenemos pues un primer punto, renovarnos y solidificar nuestra fe en María Santísima, Madre de Cristo, Madre de Dios,
Madre de la Iglesia. El segundo punto va dentro de la misma perspectiva. Necesitamos solidificar nuestra fe católica, no simplemente los aspectos marianos, sino la plenitud de la fe, todo el depósito de la fe. Para el que no tiene una fe católica, excepto los ortodoxos que tienen una fe muy próxima a la Iglesia Católica, aunque no estén en comunión en ciertos puntos, María Santísima no tiene ninguna intervención en nuestra redención. Lo acabamos de decir. Quien piensa así tendrá mucha dificultad en abrirse a la llama de amor. Claro, si yo no creo que María Santísima tenga participación en la obra redentora de Jesucristo, pues la llama de amor es un absurdo. Es un total absurdo que María Santísima hable como una participante en el misterio de la redención y que su Hijo le haya confiado a ella esa maternidad espiritual sobre todos los hombres. Ese es un punto que tiene raíz en la comprensión luterana de el pecado original. Según Lutero, el pecado original destruyó por completo las posibilidades del ser humano de participar en su propia redención. Es decir, yo mismo no puedo hacer nada por mi propia redención, porque toda la redención la recibo de Cristo, que me cubre con su santidad, pero sigo siendo pecador. Es decir, es un recubrirnos de la santidad de Cristo, pero por dentro soy un pecador. Eso la Iglesia lo rechaza como un error, ¿verdad? El hecho de que nosotros no podamos participar en nuestra propia salvación nos reduce al caso de ser personas completamente pasivas. No tiene sentido entonces el esfuerzo del hombre para responder a esa llamada de Dios, porque todo se debe de recibir sin que nosotros tengamos que poner nuestra parte. Es verdaderamente incompleto, verdaderamente absurdo. Entonces, si nosotros que nos decimos católicos no estamos claros que la intercesión de María ante su Hijo y por su Hijo al Padre en el Espíritu Santo es todopoderosa, no tendremos consistencia ni convicción al proponer la llama de amor a otras personas. Si yo no estoy convencido de que el poder de la Madre de Dios ante su Hijo nos obtiene las gracias que necesitamos, no tendremos la convicción, no tendremos la seguridad en proponerlo. Si nosotros vamos al Evangelio, está clarísimo lo que dice Jesús: pidan y recibirán, llamen y se les abrirá, busquen y hallarán. Y las parábolas del talento, en las cuales se nos habla de que el Señor nos da una responsabilidad y que el trabajo nuestro por hacer fructificar los talentos que recibimos es recompensado, o es castigada nuestra pereza. Aquel que no contribuyó con su esfuerzo a la producción de nuevos talentos es castigado. Escondió el talento y por esconder el talento fue castigado. No colaboró, no participó de una manera activa. Lo mismo, el Señor castiga a aquel que dice: Señor, 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 pero no hace la voluntad del Padre Celestial. Señor, nosotros predicamos en tu nombre. Señor, nosotros hicimos milagros. Nosotros expulsamos demonios. Déjanos entrar. Y el Señor le dirá: no, no los conozco. Y la razón es porque no basta decir Señor, Señor, sino que es preciso hacer la voluntad del Padre Celestial para entrar en el reino de los cielos. Implica pues nuestra salvación
un compromiso ante Dios. Y eso es lo que la llama de amor pone delante de nosotros, que nos llama al cumplimiento de la voluntad de Dios. El diario espiritual no trae nada nuevo. Si nosotros nos podemos examinar el diario y tomamos la palabra de Dios, tomamos las enseñanzas del magisterio, tomamos la tradición con T mayúscula y con T minúscula de la iglesia y nos damos cuenta de que todo lo que está dicho aquí ya está dicho, es lo que la iglesia nos ha enseñado siempre. La llama de amor pues nos lleva a solidificar nuestra fe católica y a vivir en católico. Ese es el problema, que mucha gente no vive como católico, no vive la plenitud de la fe. Son católicos a su manera. Son católicos a su manera. Yo soy católico, sí, pero a mi manera. Es decir, no soy católico, no estoy viviendo realmente lo que debo ser. Me digo católico, pero no vivo el misterio de la fe católica. Entonces, la gracia de la llama de amor nos llama a recuperar la identidad católica, lo que hace que mi vida sí tenga sentido. Este proceso de perfeccionamiento de la fe se debe dar a nivel personal y a nivel familiar. Tengamos en cuenta que no se puede vivir la fe católica a nivel individual, porque la fe católica es precisamente comunión. Vivimos la fe católica en comunión y la primera comunidad, la primera comunión de almas y de cuerpos es el matrimonio. El primer fruto del matrimonio es la expansión de la comunión de los esposos en los hijos. Así que el principal objetivo de la llama de amor es restaurar la familia. Y la familia en el sentido de la plenitud de la fe. La palabra católico, ya lo hemos dicho, es un llamado que el Señor nos hace a los judíos y a los no judíos para formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, los unos y los otros. Entonces, cuando nosotros comenzamos a vivir la gracia de la llama de amor, de acuerdo a lo que el mensaje nos da, nos encontramos con que renovamos desde las raíces la fe católica. Suavemente vamos descubriendo ese gran misterio de comunión en Cristo Jesús y vamos poniendo en práctica todos y cada uno de aquellos pasos que nos llevan al crecimiento en Cristo, un crecimiento armónico, y comenzamos con el bautismo, sacramento de iniciación, la confirmación, la Eucaristía, el sacramento de la penitencia, el sacerdocio, el matrimonio, la unción de los enfermos, las virtudes que provienen del bautismo, la fe, la esperanza, la caridad, las virtudes morales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, la palabra de Dios, la vivencia de la palabra de Dios en sus distintas formas, la oración, el ayuno, todos estos elementos que forman parte de la vida católica normal, no son recordados en el diario espiritual. La Virgen María nos va guiando para que recuperemos todo lo que se ha perdido. Entre ellos, por ejemplo, el ayuno. El ayuno se ha perdido. Muy poca gente ayuna en una iglesia de 1.300, 1.400 millones de miembros. Para muchísimos el ayuno se perdió. Y ahora la confesión de los pecados. Muy poca gente se confiesa. Es decir, ahí hay una protestantización activa en infinidad de personas. Y realmente la Madre de Dios viene a transformar
nuestra manera de vivir la fe. El tercer punto lo hemos titulado: la llama de amor se expandirá a partir de las familias que vivan su fe católica de manera testimonial. El problema que tenemos como católicos es la peligrosa contaminación del pensamiento, tanto del ateísmo secularista como del protestantismo. ¿Qué entendemos por contaminación? Desde el punto de vista de la fe, la contaminación es la modificación que sufrimos a partir de ideologías o de doctrinas que se apartan del contenido de la fe católica, teniendo en cuenta que el contenido de la fe católica es el contenido recibido de nuestro Señor Jesucristo a través de los apóstoles. Ese contenido de la fe que nosotros debemos guardar con mucha fidelidad, con mucho amor. La fe no es algo con lo que se pueda jugar, no se puede modificar. Cuando hablamos de dogmas desde el punto de vista de la fe, no estamos hablando de imposiciones gratuitas, no estamos hablando de órdenes, de obligaciones que se nos imponen desde arriba. No, cuando hablamos de los dogmas de fe que la Iglesia nos señala, nos da, estamos hablando del tesoro más grande que podemos recibir, porque es la misma palabra del Señor, rectamente interpretada. Entonces, cuando nosotros modificamos el contenido de las reglas de fe, nos exponemos a perder el alma, nos exponemos a equivocarnos, es decir, caemos en lo que se llama la herejía. Yo soy católico a mi manera, es decir, yo escojo de la fe católica lo que a mí me parece que yo puedo hacer, que yo puedo vivir. A mí me parece que puedo pensar así, independientemente de las reglas de fe. Eso es precisamente la contaminación. Y la contaminación cae en la herejía. Yo señalo aquí dos peligros. En primer lugar, el ateísmo secularista, que hemos visto cuánto daño ha hecho a multitud de bautizados que no han tenido una sólida formación en la fe. Se han apartado de la plenitud de la fe para seguir caminos a su manera, tanto desde el punto de vista de la dogmática como de la moral, ¿verdad? Y entonces no son verdaderos católicos. Por ejemplo, una persona que promueve el pecado del aborto no es católico porque está negando uno de los mandamientos fundamentales de la ley de Dios, que es el quinto mandamiento: no matarás. Y así podemos irnos en el sexto mandamiento, donde hay tanta confusión, y nos damos cuenta de que quienes promueven toda una serie de aberraciones no son verdaderos católicos. Se podrán decir, pero no lo son, como aquel grupo que dice católicas con el derecho a escoger. Eso es absurdo. No se puede escoger porque la fe católica no depende de nosotros. La fe católica es un depósito que se recibe y eso es lo que tenemos que guardar. Respecto del protestantismo, el problema es mucho más serio. ¿Y por qué es mucho más serio? Porque el ateísmo nos propone claramente la negación de Dios. Y ya sabemos a qué atenernos. En cambio, cuando nosotros tratamos con los hermanos no católicos evangélicos, herederos de la Reforma Protestante, nos encontramos con toda una serie de puntos de vista
numerosísimos que se apartan de la plenitud de la fe. Y sin embargo, estos errores toman la apariencia de ser verdades legítimas, de ser cosas que podríamos decir es verdad, o que no tienen verdaderamente la apariencia del mal. Cuando nosotros nos encontramos con los hermanos evangélicos, que son muchos de ellos muy piadosos, verdaderamente gente extraordinaria en su generosidad, en su amor al prójimo, nos podemos dejar llevar no por lo que vemos en su conducta, que muchísimos son excelentísimos verdaderamente como cristianos, pero nos podemos dejar llevar por la mentalidad que está detrás de ellos. Cuando vemos a los hermanos evangélicos orar, cantar, alabar al Señor, decimos qué hermoso, pero cuando vamos a esa actitud, nos encontramos con que se niega la Eucaristía, se niega el sacrificio de la Eucaristía. ¿Y de qué sirve una alabanza hermosa y bella cuando no está la principal alabanza, que es la de Cristo Jesús, que muere en la cruz y se entrega al Padre para rescatarnos? La alabanza externa es muy bella, pero la pérdida del sacrificio eucarístico es inconmensurablemente mayor que la pérdida de una alabanza externa, porque la alabanza fundamental no es la nuestra, sino que es la de Cristo Jesús, que glorifica a su Padre, cumpliendo su voluntad, sacrificándose en la cruz para rescatarnos del pecado y dar gloria al Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, debemos tener en cuenta que no podemos nosotros jugar al católico protestante o al protestante católico, como dicen pues los catoprotestantes o los catoevangélicos. No, debemos ser verdaderamente firmes en la fe, ser sólidamente anclados en la plenitud del dogma de la fe. El gran San Ignacio de Antioquía, martirizado en el año 110, decía que no es verdaderamente cristiano el que no tiene una fe católica. Repetimos, no es cristiano quien no tiene una fe católica. Yo digo que tratamos de ir siendo cada día más católicos, es decir, tratamos de que nuestra fe vaya siendo cada día más plena, más perfecta, porque la fe no consiste simplemente en los dogmas. ¿De qué sirven los dogmas si no los vivo? La plenitud de la fe se va dando día tras día en la medida en que yo voy viviendo las reglas de fe, los dogmas de fe, las gracias de la fe. Entonces, es un fraude que está acechando a muchísimos corazones cuando se nos presenta el evangelio a medias. Y ese es el problema del protestantismo. Se nos presentan cosas muy hermosas, vivencias muy bellas del evangelio, pero sin embargo faltan los elementos fundamentales que constituyen al verdadero cristiano. Por ejemplo, la pérdida de la Eucaristía, la pérdida del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la pérdida de los sacramentos, la pérdida de la unidad, de la obediencia al Papa y al magisterio de la Iglesia, la pérdida de la comunión en la caridad, la pérdida del perdón sacramental de los pecados. Cuando nos encontramos con una interpretación pluridimensional
de la palabra de Dios, una interpretación de la palabra de Dios dejada al subjetivismo de las personas. Cada uno interpreta la palabra de Dios como el Espíritu Santo se lo dice. Y ahí tenemos la ruptura de la unidad. La iglesia es comunión en la fe, es comunión en la caridad. Cuando no se comulga en la fe, no hay unidad. El cuerpo de Cristo se desmembra. Cuando perdemos el amor a la Santísima Virgen María, cuando perdemos la veneración de los santos, cuando no comprendemos el misterio de la comunión de los santos y los santos nos aparecen como ídolos, cuando perdemos la oración por las benditas ánimas del purgatorio y dejamos atadas a las almas porque no se ora por ellas, porque no se repara por ellas, porque no se hacen obras de misericordia a su favor, a su intención. Cuando no se celebra la Eucaristía, que es la más poderosa oración en favor de las almas del purgatorio. Esto que yo señalo, queridos hermanos, son errores, son fraudes. El protestantismo, con todo respeto y amor a los hermanos no católicos, es un fraude. Es una fe fraudulenta. Hay que ir realmente a la tradición de la iglesia, que siglo tras siglo, enseñada por el magisterio, guardada por el magisterio de los papas, de los obispos, nos presenta ese contenido de la fe. No se puede cambiar. Y el que no se pueda cambiar no significa que no haya progreso, porque pensamos que porque una cosa no cambia, no hay progreso. Las cosas pueden cambiar en el sentido en que son cosas secundarias, pero lo esencial no puede cambiar. Y por eso la iglesia fue entregada por Jesucristo a los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles, quienes tienen el sagrado deber de conservar la plenitud de la fe. Por eso yo los llamo a ustedes, queridos hermanos, a no dejarse, como quien dice, encandilar por tanta propaganda, tanto proselitismo de los queridos hermanos evangélicos. Los queremos muchísimo y porque los queremos tenemos que ser firmes en la fe y acercarnos a ellos con el amor, porque el amor exige fidelidad, fidelidad a la fe. Entonces, hermanos, la Virgen María, con su llama de amor, nos lleva a la plenitud de la fe, a redescubrir la iglesia de Cristo, a redescubrir la verdadera y única iglesia de Cristo, con todas sus riquezas y los tesoros que hay que vivir y explorar. La verdadera devoción a María Santísima es ante todo un compromiso con nosotros mismos para adquirir la catolicidad de la fe y transmitir esa catolicidad a los que no la tienen porque la han perdido o porque nacieron fuera de la Iglesia Católica. Es a partir de las familias que viven su fe católica de manera testimonial y evangelizadora. ¿Qué es un testigo? Un testigo es aquella persona que está firme en lo que ha visto, firme en lo que vive, firme en la verdad. Un testigo falso es aquel que supone que está en la verdad o se imagina. No es aquel que ha vivido y tiene la plena convicción de estar en la verdad, y no una convicción subjetiva, sino una convicción objetiva. La llama de amor conquista los corazones y se convierte en un haz de luz que ciega las seducciones satánicas que están destruyendo la iglesia. Aquello que destruye la iglesia es obra de Satanás. Detrás de la división de la iglesia está el orgullo satánico. Detrás de la destrucción de la iglesia está el demonio.
Y nosotros no debemos ser colaboradores del demonio en la destrucción de la iglesia. Al contrario, debemos de ser totalmente fieles. Y por eso debemos guardar un enorme amor al Papa, un gran respeto. No existe Bergoglio. Bergoglio murió. Nosotros solamente conocemos a Francisco. Francisco es el Papa, no es Bergoglio. Bergoglio podrá ser quien sea. El Papa es el representante de Jesucristo y se llama Francisco. Por eso debemos tener mucho respeto, mucho amor, mucha fidelidad al Santo Padre y no prestar oídos a tanta gente que se sirve o de la calumnia o de la mentira o de lo que dicen por allí para atacar al Papa. Y si no estamos de acuerdo con el Papa, oremos por él, pero estemos con el Papa, porque quien está con el Papa está con Jesucristo. Y eso es, queridos hermanos, este punto tan importante de que la llama de amor nos lleva a vivir la plenitud de la fe. Voy a terminar leyendo los textos que escogí para esta lección. Del 25 de octubre de 1964, Jesús le dice a Isabel: una vez que haya sido cegado Satanás, los decretos conciliares van a tener cumplimiento en una medida extraordinariamente grande. Una vez que haya sido cegado Satanás, los decretos conciliares, y no simplemente los del Vaticano II, sino todos los decretos conciliares, van a tener cumplimiento en una medida extraordinariamente grande. Con esto Jesús nos está diciendo que la acción satánica tiende a dividir la iglesia, tiende a romper la comunión en la iglesia. La segunda parte dice: oh, qué feliz me encuentro porque escuchas varias santas misas. Qué interesante, Isabel se queda a varias misas. No se contenta con una misa. Y el Señor le dice: me siento feliz de que te quedes a varias misas. A veces cuando estudiamos la liturgia, pensamos que como el sacrificio se da una vez al día, basta con ir a misa una vez al día. Y el hecho de participar en varias misas al día es como una cosa anómala. Sin embargo, Jesús aquí está diciendo que Él se siente feliz de que Isabel participe en varias Eucaristías. Es decir, ella está celebrando el misterio de Cristo varias veces al día. Y esto es importantísimo porque aunque es real que el sacrificio se ofrece una vez al día, sin embargo, cada vez que participamos en una Eucaristía, estamos celebrando el único sacrificio de Cristo. No se multiplica, sino que es el mismo sacrificio de Cristo. Entonces, el hecho de que participe en varias Eucaristías en un día, en realidad me hace vivir más intensamente el único sacrificio de Cristo Jesús. Esto es una honra muy grande para mí, dice Jesús. Te ruego, dilo a muchos, mi sentir de lo que yo pienso. Por medio de ella derramo mis gracias sobre ustedes. ¿Sí? La Eucaristía es la fuente de las gracias. Queridos hermanos, terminamos pues esta lección y yo espero que vivamos la llama de amor con una perspectiva eclesial, la perspectiva de la iglesia única de Cristo Jesús. Tengan ustedes una feliz semana, que el Señor los bendiga y los guarde.